Asamblea Nacional se solidariza con el presidente de la República. Arrancó programa de formación para servidores legislativos. Comisión de Educación busca promover a los gestores culturales. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 29 de marzo del 2019, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La Asamblea Nacional y la Universidad Internacional de La Rioja inauguraron el primer módulo Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, así se denomina, esto como parte de un convenio interinstitucional suscrito días atrás que pretende mejorar el nivel profesional de los asambleístas, asesores y especialistas. En este curso, los funcionarios legislativos tratarán varios temas que serán conocidos, entre ellos el manejo de conflictos, análisis de políticas públicas, lógica jurídica, entre otros. Elevar el perfil profesional de los asambleístas, asesores, asesores de comisiones, jerárquico superior y especialistas de coordinación y ejecución de procesos con habilidades prácticas y experimentadas en el desarrollo de los diversos escenarios que se presentan dentro del ámbito legislativo, tales como redacción de propuestas de ley y elaboración de proyectos de ley, es el objetivo del primer encuentro que impulsa la Asamblea Nacional sobre Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. La presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, explicó que desde que asumió sus funciones, uno de los ejes de trabajo fue fortalecer al recurso humano que permita mejorar la institucionalización de la Asamblea. Para fortalecer su nivel de conocimientos, esto sumado a la experticia que van adquiriendo día a día, creo que es una fórmula adecuada para el mejor desempeño, mejorar la calidad del recurso humano y también mejorar obviamente el aporte que ellos pueden hacer en las distintas áreas de trabajo. A este criterio se sumó Ana Fortela, representante de la Universidad Internacional de La Rioja. Destacó la importancia de la formación y capacitación de los servidores legislativos. Esperamos que nos ayude a tener una sociedad más formada, más crítica y más preparada para nuestros ciudadanos, que al final es a los que tenemos que dar servicio público. Luego de las exposiciones, surgieron varias recomendaciones, como por ejemplo, una vez que inicie el periodo legislativo, la Asamblea Nacional deberá realizar talleres sobre el derecho parlamentario. Lo dijo Esther Cuesta, asambleísta. Tienen una formación de una semana, 15 días, primero para conocer la institución, la estructura de la Asamblea, los recursos importantes que tiene la Asamblea para poder legislar mejor. Los funcionarios legislativos también coincidieron con este pedido, sobre todo por la profesionalización de las personas que trabajan al interior de la Asamblea Nacional. Deben prepararse, formarse para poder responder con rapidez a esas necesidades por las cuales las personas las eligieron. El programa, Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, contempla 11 módulos: visión general del asesor parlamentario, valores y desafíos democráticos, técnica legislativa y práctica parlamentaria, negociación y manejo de conflictos, desafíos políticos, análisis y gestión avanzada de políticas públicas, derecho constitucional, pensamiento crítico y lógica jurídica. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, arrancó la fase de audiencias públicas dentro del caso conocido como matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Esta mañana el organismo constitucional recibió a varios activistas que expusieron sus observaciones. Tenemos los detalles. Más de 5 años han pasado desde la última vez que la Corte Constitucional se reúne para tramitar un pedido de matrimonio igualitario. Esta vez dio conocimiento al caso de Efraín Soria, activista LGBTI que fue rechazado por el registro civil al solicitar casarse con su pareja de más de 12 años.
y confiamos en que el fallo sea a favor de la comunidad LGBTI. Además, eso de ninguna manera constituye un peligro para las familias heterosexuales, al contrario, simplemente es garantizar el derecho que existe y proteger estas relaciones que ya existen desde hace mucho tiempo. La Corte Constitucional dio audiencia pública sobre este caso. 38 personas se inscribieron para dar sus fundamentos para la aprobación o rechazo del pedido. Una de ellas fue la defensora del pueblo Gina Benavides, quien argumentó que se debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, en el cumplimiento de nuestro mandato, porque lo que se está ventilando aquí también es la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, como es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creímos necesario venir y establecer bajo nuestra concepción cuál debería ser la posición que adopte la Corte Constitucional ecuatoriana. Pero también acudieron personas que argumentaron en contra del matrimonio igualitario. El abogado integrante del colectivo Profamilia, Braulio Álvarez, dijo que se debe respetar el artículo 67 de la Constitución. Simple y llanamente por dos razones. Porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que sus opiniones consultivas no son vinculantes. Segundo, porque Ecuador jamás participó en esta opinión consultiva y por hecho que no participó, nunca produjo pruebas, nunca fue parte procesal y no está obligado. La Corte Constitucional deberá resolver este caso de matrimonio igualitario en un plazo de 45 días. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La defensora del pueblo encargada, Gina Benavides, espera que el organismo se fortalezca con la nueva ley que tramita la Asamblea Nacional. Benavides dijo que mantendrá sus expectativas frente al concurso de selección de la nueva autoridad. La Defensoría del Pueblo está a puertas de concluir con el proceso de selección de la principal autoridad. Gina Benavides, defensora encargada, manifestó que ahora el futuro defensor cuenta con herramientas claves para ejercer sus funciones y que no quede simplemente como un organismo de nombre, sino de acciones. Se cumpla lo que necesitamos garantizar en un país que se proclama como un Estado constitucional de justicia y de derechos. La actual defensora precisó que a la par de la elección de la nueva autoridad, el país ahora cuenta con un marco normativo rezagado por muchos años y que ahora se permitirá defender los derechos de los ciudadanos. Recoge además todas las competencias que nos asigna la Constitución de la República, incorpora también las que nos da el ordenamiento internacional, sobre todo en el ámbito de promoción, que le hace como un detalle más específico sobre este rol también que tiene que ver con la promoción en derechos humanos, y esto fortalece las acciones de capacitación, de investigación, de incidencia que puede tener la Defensoría del Pueblo. Pero ¿cuál es el perfil del futuro defensor del pueblo? Quiero que el próximo defensor o defensora del pueblo sea una persona que pueda cumplir efectivamente con este nuevo marco legal, cumplir con los mandatos constitucionales, el espacio y los estándares internacionales. Cabe señalar que Gina Benavides fue posesionada como defensora encargada el 3 de mayo del 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ella es la primera mujer que estuvo al frente de este organismo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las diferencias en el Pleno del Consejo Nacional Electoral se agudizan y ahora el punto de discordia es la razón por la cual falló la transmisión de los resultados a los ciudadanos a través de su página web la noche del 24 de marzo de este año. Esto tras el cierre de los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se anuncia que los responsables tendrán que responder, incluso ante la Fiscalía. El consejero José Cabrera señaló que tiene indicios que provocaron la falla en el sistema informático y que los responsables tendrán que responder. No se cumplió con lo que estaba contratado, dijo, pero el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, reaccionó. Descargar responsabilidades en terceras personas solamente porque trabajaron en un anterior periodo es irresponsable y yo no permito que tal cosa suceda con gente que trabaja en mi consejería, dijo. A la presidenta Diana Tamain fue la que tuvo que intervenir y dar por concluida la sesión. Antes había anticipado cómo actuarían sobre el tema. De forma textual señaló: tampoco se descarta la posibilidad de que en estos días se decida poner en conocimiento de la Fiscalía, dependiendo de cómo nos entreguen los informes técnicos.
Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió la posibilidad de convocar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y sus vocales para que aclaren las supuestas irregularidades suscitadas durante el último proceso electoral. El documento no recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores. La iniciativa surgió tras los últimos hechos suscitados durante las elecciones del pasado 24 de marzo, hechos como la supresión de personas de la tercera edad en el padrón electoral, restricción de la publicidad electoral a través de medios digitales y supuestos apagones informáticos. Así lo expuso el asambleísta Carlos Viteri. Se hace indispensable que la presidenta Diana Atamaín del Consejo Nacional Electoral pues acuda al primer pleno posterior a la fecha en que este organismo declare concluido el presente proceso electoral. El legislador Freddy Alarcón también reconoció fallas en su provincia de Sucumbíos, una de ellas en las papeletas para la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. La misma Junta Electoral, en pleno silencio, salió a dar ruedas de prensa en contra de ciertos candidatos, rompiendo el silencio electoral y violando el Código de la Democracia. César Ron, por su parte, se quejó del sistema informático que presentó el Consejo Nacional Electoral. Por esa razón es importante que vengan acá a la Asamblea Nacional, den la cara, informen documentadamente y lo que haya que corregir, se corrija. Primero decirles que el proceso fue tan irregular que 2 de los vocales del Consejo Transitorio que tenían prohibición de participar en el definitivo, hicieron caso omiso a esa prohibición y de transitorios pasaron a ser vocales permanentes, lo que fue ya la primera irregularidad en la conformación del Consejo Nacional Electoral actual. Que no haya existido la correspondiente asistencia técnica para que todos puedan estar observando que el proceso electoral tenía la información correspondiente. Sí. A pesar de que la mayoría de legisladores mostraron su descontento con el accionar del Consejo Nacional Electoral en los últimos comicios, el proyecto de resolución no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. Sin embargo, no se descarta que una vez concluido todo el proceso electoral, la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización al CNE. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una primera pausa aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Cuando regresemos hablaremos sobre el trabajo de las comisiones legislativas. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea, por unanimidad de los 83 legisladores presentes en la sala, exhortó a la Corte Constitucional realice un análisis jurídico sobre la desvinculación de trabajadores del Consejo Provincial de Sucumbíos ocurrida en agosto del 2017. Además, que emita una resolución del caso según corresponda en derecho. Al mismo tiempo, resolvió pedir al Ministerio de Trabajo realice el seguimiento respectivo de las separaciones que hasta el momento no han sido reincorporadas a sus puestos. Esto conforme la resolución del Tribunal de Arbitraje y Conciliación Regional de Ibarra de esta misma cartera de Estado. El asambleísta Jofre Poma, es el proponente de esta iniciativa, indicó que los trabajadores fueron despedidos de manera ilegítima y en su argumentación hizo referencia al derecho universal al trabajo y al acceso a una justicia eficiente y oportuna. Esto tenemos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Entrevista. Y lo dicho, tenemos una entrevista que consiguió nuestra compañera Mariela Logroño. La vamos a repasar enseguida. Jofre Poma, ingeniero comercial, asambleísta por Sucumbíos, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Ya nos acompaña el vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, el asambleísta por Sucumbíos, Jofre Pomba. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Usted presentó un pedido ante el Pleno de la Asamblea Nacional, contó con los votos favorables que busca y sobre todo también una realidad y una denuncia que usted percibió en su provincia. Sí, muchas gracias. Precisamente creo que hay que reconocer que el Pleno de la Asamblea se ha sensibilizado ante un acto, creo que primero que es humano, y segundo, creo que es un acto justo. Se está violentando derechos constitucionales, derechos consagrados en la Constitución y en acuerdos internacionales como es el derecho al trabajo. Resulta que en mi provincia hay muchos casos en donde por defender sus derechos, trabajadores, por ejemplo, que han sido despedidos, han acudido a la Corte Constitucional o a otras instancias para que resuelva su situación. Y el caso puntual por el que planteo el proyecto de resolución es justamente porque 86 trabajadores del gobierno provincial de Sucumbíos fueron despedidos de manera ilegítima. Así lo certifica un tribunal de conciliación que fue formado por el Consejo Provincial de Sucumbíos, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Ellos ya determinaron de que es injusta y que pedía su restitución de los trabajadores. Asambleísta, en el argumento de su propuesta usted mencionaba que están represadas denuncias por muchos años y que se han quedado completamente ahí en archivo y no se ha dado ejecución. Sí, mire, entonces los trabajadores han recurrido a todas las instancias. ¿Qué es lo que hace el Consejo Provincial, la autoridad como tal, para poder no vincularles? Hizo caso omiso a la resolución y plantea un amparo constitucional aparentemente para defenderse de los trabajadores cuando ya el mismo Ministerio de Trabajo les dijo que tenían la razón y que tienen que ser restituidos. Entonces, casos como estos se encuentran represados en la Corte Constitucional, casos como las utilidades de Sinohidro, casos como las utilidades de la Oxy y un montón de empresas petroleras que lamentablemente han despedido a trabajadores y que los trabajadores han puesto estas demandas, estos actos para que sea la Corte Constitucional que resuelva. Esto ha permitido, y lo digo así, ha permitido incluso mucho más con la vacancia que tuvo la Corte Constitucional, que muchas familias, primero, no tengan trabajo, segundo, no puedan trabajar en otras instancias, tercero, no puedan enviar a sus hijos a las universidades. Créanme lo que han pasado haciendo vigilia casi 2 años con unos plásticos fuera de las instituciones. A veces... Incluso el tema de liquidaciones, utilidades que han quedado represadas y que obviamente ha afectado a los extrabajadores. Sí, como le digo, hay un sinnúmero de casos que en materia laboral están represados en la Corte Constitucional. Una vez que se conformó la Corte, hemos escuchado que ellos van a dar prioridad porque hay miles de casos por resolver en función cronológica, pero hay casos del 2008, 2009, 2010, es decir, cuando lleguen a estos años, significará que tengan que esperar 2, 3, 4, 5 años más nuestros trabajadores y eso no puede hacer. ¿Cuál es la propuesta entonces? Por eso he pedido aquí para que primero esta Asamblea se solidarice, y así lo ha hecho, con sus votos por unanimidad, lo resolvió, para que se exhorte a la Corte Constitucional a que dé prioridad a los casos que en materia laboral se encuentren represados, sobre el caso del Consejo Provincial de Sucumbíos y otros casos que se encuentran ahí y que los vaya resolviendo obviamente en materia cronológica, porque hay muchos casos de distintos temas que tiene que resolver la Corte. Creemos nosotros, y así se pronunció la Asamblea, de que entre todos los miles de casos tiene que priorizar los laborales, los de los trabajadores, porque se trata de derechos humanos, se trata de gente que a veces no tiene ni para la comida. ¿Qué pasará ahora? Incluso tal vez no se avisoran reformas legales acá en la Asamblea Nacional. Sí, desde luego. Yo creo que hay que emprender todo un proceso de restitución de derechos, de defensa de derechos en materia laboral. Se está trabajando en este momento reformas al Código de Trabajo, se está trabajando una propuesta en la Comisión de los Trabajadores de un proyecto de ley que compensaría o que devolvería las utilidades a los trabajadores. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo. ¿Qué hemos planteado? Que se busque una alternativa de financiamiento, porque si bien es cierto, el proyecto de ley plantea de que del fondo común que tiene la ley amazónica se obtenga el 12% de las utilidades para pagar a los trabajadores. Yo estoy plenamente de acuerdo que se pague. Justamente el pedido era que estas personas que trabajan en el sector hidrocarburífero, minero y otros servicios complementarios puedan recibir, usted dice, de la ley de la Amazonía o tal vez otro tipo de recursos. Sí, como está presentado en el proyecto de ley, plantea de que si afecta al fondo común, se saca de ahí y se paga a los trabajadores. Yo les dije desde el inicio y tienen los trabajadores todo mi apoyo y fui el que di esta iniciativa, que
defendamos los dos derechos, el de los trabajadores y el de la ley amazónica, que también ya es un derecho adquirido. Entonces, se tiene que buscar una alternativa de financiamiento, es decir, que si se afecta al fondo común, busquemos una fuente para que no quede descompensado, o si no, busquemos por otro lado y les pagamos a los trabajadores. Eso es lo que tiene que hacer la comisión, y entiendo que eso están haciendo porque están justamente en este momento en plena discusión, porque plantearon una reconsideración a este proyecto que ya fue presentado al CAL. Entonces yo creo que hay una cartera amplia en materia de restitución de derechos y de defensa de derechos de nuestra gente, de nuestros trabajadores, sobre todo cuando se trata de derechos que han sido afectados, como los que ya he comentado, donde los han despedido de manera ilegítima. Eso ya está confirmado por los organismos que han tenido que determinar dictámenes hasta ahora. Asambleísta, cambiando de tema, la Comisión de Biodiversidad aprobó informes justamente del análisis, de la fiscalización que se realiza al Parque Yasuní, desde el 2015 al 2018. ¿Qué encontraron ustedes en estos documentos? Bueno, yo creo que en los informes que plantearon los distintos ministerios, sobre todo Hidrocarburos con Petroamazonas, que están responsables del tema, y otros ministerios como el de Justicia, creo que se ha cumplido en parte en función de la resolución que adoptó la Asamblea Nacional para poder dar la autorización de explotación en esa reserva. Nosotros hemos analizado, y en particular yo me abstuve, porque primeramente son informes que debieron haberse entregado en su tiempo. Así es, debieron haberse entregado y revisado en su tiempo. En este momento ya está descontextualizado. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016. Yo no estuve primeramente en esos periodos aquí. Yo no puedo juzgar por lo que haya pasado en ese entonces. Incluso autoridades que estaban al frente de, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que deberían haber entregado esta información desde el 2015. ¿Qué se piensa hacer? Claro, ya no están. Entonces yo me he abstenido justamente por estos argumentos, porque creemos que primeramente se debería aplicar una responsabilidad, un principio de responsabilidad del sector público. Es decir, si la máxima autoridad del Estado ecuatoriano, que es la Asamblea Nacional, dio una disposición a través de una resolución, se entiende que eso para el sector público es de estricto cumplimiento, y que no nos vengan a presentar informes de 3, 4, 5 años y que tengamos que nosotros resolver sobre aquello. Vean, lastimosamente yo me abstuve porque yo no estoy de acuerdo. ¿Qué otras novedades ustedes pudieron encontrar en estos informes? Bueno, creo que hay avances importantes donde la empresa estatal Petroamazonas, en aras de la explotación que están haciendo, sobre todo creo que han aplicado un muy buen manejo ambiental. En eso hay que rescatar. Yo no estuve en el territorio, fue una comisión, nos informaron que ellos viendo in situ, confirmaron, se cercioraron, contrastaron de la información que tenían en documentos con la realidad. Yo creo que en eso sí hay que reconocer, es bastante, pero sobre todo con respecto a los pueblos no contactados, que los mismos Yasunidos, cuando estuvieron en la comisión, denunciaron de que ellos tenían información de que se habían avisorado a los pueblos no contactados justamente por este tipo de acorralamiento o de empuje al interior de la selva por la explotación petrolera. Esa información no la tuvimos, es decir, no ha pasado absolutamente nada, pero otro sector, que son los Yasunidos y otras organizaciones ambientales, en cambio nos dijeron que sí, pero eso en los informes no recoge. Claro, organizaciones sociales presentaron con pruebas, incluso con fotografías de estos pueblos no contactados, mientras que las instituciones no han dado estos detalles. No pasa nada, es decir, no se ha avisorado, no ha pasado nada, no se ha podido constatar ningún pueblo no contactado, peor aún se lo ha afectado. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que a mí no me deja conforme, no me deja satisfecho, y como lo digo, por eso yo creo que debimos haber un poco ampliado. Solo que el problema es que si ampliamos un poco más la revisión, ya estamos represados 4 años, 5 años, entonces yo creo que también había que darle la oportunidad en la comisión de poder cumplir nosotros como comisión de aprobar lo que nos ha recomendado y nos ha exhortado, nos dispuso el Pleno en la resolución, porque a la comisión enviaron. Entonces, en la mañana de hoy se hizo la votación a este informe con algunas recomendaciones, por ejemplo, ¿cuáles son? Que se actualice el plan de manejo ambiental, que si bien es cierto se lo está haciendo muy bien, se lo actualice, que en los próximos informes sean de manera puntual y a tiempo. Cada 6 meses. Cada 6 meses, como determina la resolución. ¿Por qué? Porque, como digo, en este momento ya son solamente documentos.
algo pudo haber pasado hace 3, 4 años, pero en este momento no sabemos, porque no lo podemos contrastar. Y otras observaciones que recomienda la población, sobre todo en materia de garantizar, primero lo ambiental, segundo el cumplimiento de compensación con las comunidades, ¿no? Porque la resolución está para que la explotación que se haga en el Yasuní sirva para el crecimiento, el desarrollo y levantamiento de la pobreza de las mismas comunidades que están alrededor. Yo creo que en eso también hay que reconocer que sí se ha avanzado, sí se ha aplicado un muy buen plan, sobre todo de cumplimiento de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, pero lo que está planteando en este momento la comisión es que eso no sea un proyecto aislado, sino que vaya dentro del plan integral de desarrollo para la región, para que no se hagan proyectos que de pronto no conlleven a un desarrollo que realmente queremos para la región amazónica, porque a veces pasa eso, es decir, ¿cuál es el proyecto que a veces pide la comunidad? La cancha cubierta, pero no tiene agua potable, no tiene alcantarillado sanitario, no tiene de pronto un buen dispensario médico, pero sin embargo la cancha cubierta y la cancha es la prioridad. Entonces tiene que ir anclado al plan de desarrollo amazónico que contempla y que manda la ley amazónica que se lo haga. Finalmente, asambleísta, la comisión va a recibir a nuevos autoridades justamente para que puedan explicar acerca de estos informes. Sí, como plantea el documento, se recomienda de que los próximos informes sean a tiempos y que tengamos que convocar a todas las instancias y autoridades para que puedan informar y además la comisión pueda constatar in situ, pero en su debido momento. Yo soy de la Amazonía, yo sé lo que pasa en la Amazonía. Es decir, algo pasa, digamos, una afectación ambiental que pueda ocurrir en este año. Y si la volvemos a ver después de 4 años, tal vez ya algo la naturaleza lo ha subsanado. No sé si me explico, es decir, el tiempo puede borrar algunas cosas, pero ya se hizo el daño. Entonces, por eso, la principal recomendación es que obviamente estos informes se presenten al tiempo con la responsabilidad que tiene el servidor público de acatar las disposiciones que ha dado la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta. A usted. Estuvo con nosotros el asambleísta Jofre Poma, él es vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, con quien hemos tenido la oportunidad de abordar varios temas. Vamos con más información. La Asamblea Nacional rechazó cualquier acto de violencia contra la clase política. La resolución también incluye un rechazo contra cualquier acción de intimidación a los ciudadanos. Tenemos los detalles. Con 66 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza la violación a la intimidad en contra de las autoridades del Estado y todos los ciudadanos. La iniciativa la presentó el asambleísta César Litardo durante la sesión 582. Si hay que decirlo algo, hay que decirlo de frente. No escudándonos detrás de una red social. Y es que la resolución nació tras la divulgación a través de las redes sociales de fotografías que vulnerarían el derecho a la intimidad del presidente de la República, Lenín Moreno. No podemos simplemente porque alguien de una manera malintencionada genera un video anónimo, ya reproducirlo como que fuera una verdad. Hay que ser responsable. El debate tomó fuerza cuando la asambleísta Doris Solís indicó que se debe rechazar todo acto de intimidación y vulneración a los derechos de los ciudadanos. Precisamente decir que como somos figuras públicas debemos estar expuestos al escarnio público. Eso lo vivimos todos los días. De modo que repudiamos cualquier intromisión. Elevemos el debate y sintonicémoslo con las preocupaciones de la gente. Jamás vamos a estar del lado de la infamia y de la injuria. Mientras que el asambleísta Pavel Muñoz hizo un llamado a la calma, expuso la necesidad de solidarizarse con todos los ciudadanos víctimas de algún tipo de agresión o vulneración a su intimidad. ¿Qué estamos generando ahí, compañeros asambleístas? A todos. Alguien pone una denuncia, pandillero. ¿Y qué pasa cuando sale? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer nuestras prácticas políticas en territorio? ¿Qué imagen estamos dando? La resolución también expresa su solidaridad con las víctimas de algún tipo de agresión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la problemática del contrabando evidenciada en las zonas fronterizas de Ecuador fue analizado al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, esto en el marco del seguimiento a la Ley de Desarrollo Fronterizo. La mesa legislativa escuchó a la directora nacional de aduanas.
La Comisión de Relaciones Internacionales dio tratamiento a la resolución por el cual se requirió al presidente de la República emita el reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Es así que acudió a la mesa legislativa la directora nacional de la aduana, quien informó sobre el límite para el libre tránsito en la zona fronteriza. María Alejandra Muñoz indicó que el principal problema en la zona es el contrabando con potenciales factores de riesgo. Que están enfocados en bienes perecibles, zona norte, zona sur, y que adicionalmente celulares. Tenemos un profundo problema de contrabando con tabaco. Hoy del 100% de la piscina del mercado del contrabando en el Ecuador de tabaco, el 55% viene por la frontera norte. Y es un contrabando de hormigas, se dan en terminales terrestres, se dan en los vehículos, se traen por paquetitos. De su parte, la asambleísta Fafo Gavilanes expresó su preocupación por los agricultores, por los altos índices de contrabando de diferentes productos que asegura afecta a la economía del país. No puede ser que en Loja lo único que se haga es traer el arroz peruano, cambiar de saquillo y vender en todo lado. Mientras que la asambleísta Ana Belén Marín se sorprendió por la falta de datos de contrabando del sector lechero. Me sorprende que en las estadísticas no aparezca el contrabando de leche, porque solamente aparece frutos, aparece cebolla, aparece el arroz y la papa. Los comisionados acordaron solicitar a la aduana que en los próximos días envíe la actualización y acciones emprendidas para reducir esta problemática. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria analiza junto con otras autoridades los estragos que deja la temporada invernal en los cultivos, precisamente en los cultivos de varios sectores. Los representantes del sector agrícola pidieron al ministro del ramo que brinde las garantías para proteger este sector. Tras los efectos de las lluvias por el invierno que entre sus estragos ha ocasionado daños a la producción agrícola y pecuaria, la Comisión de Soberanía Alimentaria realizó una mesa de trabajo con el ministro de Agricultura y representantes de agricultores quienes analizaron la problemática por la que atraviesan. Estamos llenos de agua, todos los sembríos no estamos cosechando, entonces es un problema sumamente grave. Los representantes de los palmicultores solicitan a las autoridades que se brinden las garantías para la protección de sus cultivos. Fondo para eliminación de cultivos perdidos. Hoy la gente que perdió todo ni siquiera tiene dinero para eliminar ese cultivo perdido. Y si alguien decide sembrar en mitad de ellos, sigue teniendo riesgo, porque me puedo contagiar de mi vecino. Necesitamos un fondo para eliminación de cultivos perdidos. Mientras que los maiceros se mostraron en contra de la baja del precio del maíz y piden que se respete la franja de precios mínimos de sustentación. Que es motivo de un caciquismo perverso, un enriquecimiento ilícito en nuestros pueblos, por una ilegalidad en la comercialización de 17.5% de pérdida al agricultor. De su parte, el ministro Javier Lazo precisó y expresó su preocupación por las zonas más afectadas por el temporal invernal y dijo que es un trabajo mancomunado con todos los niveles de gobierno, precautelar y prevenir afectaciones en los cultivos. Que debe salir de aquí a también los gobiernos descentralizados para que aprendamos del invierno. A veces no se necesitan obras muy costosas, se necesitan obras muy puntuales donde el invierno golpeó. Asimismo, aseguró que están valorando si existen pérdidas parciales o totales para ir modulando el acompañamiento, reactivación y refinanciamiento para la renovación de plantaciones. Ciertos rubros necesitan un crédito especializado, pero que vaya más allá de lo que ya realmente tenemos, ¿ya? Los 15 años puede ser que sea suficiente, la gracia puede que sea suficiente, pero efectivamente la tasa tenemos que ser un poquito más creativos a cambiar. La mesa legislativa se comprometió a hacer seguimiento de las acciones de la cartera de Estado. Además, convocarán en los próximos días a la autoridad ambiental para que exponga las acciones emprendidas por la época de invierno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Promover la participación de artistas nacionales en eventos realizados por los gobiernos autónomos es el objetivo de las reformas a la Ley de Cultura. La Comisión de Educación escuchó los criterios de varios artistas y gestores culturales. La Comisión de Educación avanza con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Cultura de iniciativa del asambleísta Soledad Buendía, que busca promover la participación de artistas nacionales. Estos espectáculos, los intendentes y los agentes de control puedan ver la cartelera, si es que participa o no participa
nuestros artistas ecuatorianos. También habíamos creído conveniente de que llamara al ministro de Cultura para, en lo posible, ver qué podemos reformar en la ley para que sea el 50% de artistas ecuatorianos y el 50% de artistas extranjeros. Se trata de la modificación al artículo 119 de la Ley de Cultura, para que los actores culturales nacionales tengan prioridad en la contratación de espectáculos que organicen los gobiernos autónomos descentralizados en sus localidades. En este sentido, la mesa escuchó al directivo de Sarime, Luis Beltrán, quien asegura que es el Estado el que debe velar por su protección. Lo importante, señores asambleístas, es de en la ley conste esto y sea punitiva para los incumplidores. Eso es importante para nosotros. La comisión también escuchó al cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, quien se mostró un tanto inconforme con la reforma, pues asegura que se podría cerrar las puertas a los artistas nacionales en presentaciones en el exterior como medida de reciprocidad. Nos parece muy peligroso en este momento de reformar algo que no ha funcionado, no porque la ley esté mal, sino porque no ha estado normado. Ambos criterios serán tomados en cuenta en la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Justicia recibió a las asambleístas Marcela Holguín, Dayana Pazley y Samia Tagle para que expongan sus sugerencias ante el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa que serán incorporadas en el informe para segundo y definitivo debate. Se recibió en Comisión General a las asambleístas Marcela Holguín, Dayana Pazley y a Samia Tagle para que expliquen sus observaciones ante el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa tramitada en la Comisión de Justicia. Empezó la asambleísta Holguín, quien planteó cambios sobre los artículos que tratan el trabajo de los asesores en territorio. También tengan la responsabilidad de detallar cuál es el trabajo que están realizando en territorio y de esta manera pues saber exactamente qué es lo que realizan. No olvidemos que son recursos públicos, son recursos del Estado y es menester de todo funcionario público de cualquier rango dar una explicación de cómo son utilizados estos recursos. Mientras que el asambleísta Pazley centró sus propuestas en algunos artículos que considera afectan el desempeño de los asambleístas. Por ejemplo, que sea el CAL quien apruebe la agenda legislativa, el mecanismo de destitución de las y los presidentes de las comisiones, entre otros. Yo establezco o propongo un plazo máximo de 72 horas, es decir, luego de 3 días, para poder convocar esta elección. Ya si hay o no los votos, pues eso es otro tema, esto no se puede regular, pero que al menos se convoque para poder realizar esta elección de autoridad. Además, planteó que se debería tener un plazo de 48 horas como máximo para que las leyes se eleven al registro oficial. Establecemos un tiempo máximo, un plazo de 48 horas para que la presidencia de la Asamblea Nacional eleve a registro oficial las leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras que Samia Tagle, como asambleísta suplente de Vicente Tayano, planteó sus propuestas en ese contexto, pues considera que los funcionarios que desarrollan sus actividades como suplentes y alternos no tienen garantías legales que los respalden. También si ustedes revisan la LOCEP, en el artículo 5, en el numeral H, o literal H, indica cuáles son las formas de entrar o ser considerado servidor público. Una de ellas es a través de la votación popular. Entonces, al igual que ustedes están dentro de esa categoría y por eso tienen sus derechos, nosotros también entramos por votación popular. Estas propuestas serán analizadas e incorporadas por la Comisión de Justicia en el marco de la construcción del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista.
Bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado en un principio, hoy la Corte Constitucional recibió a diversas organizaciones, toda vez que se efectuó un pedido para que sea este organismo quien se pronuncie sobre el denominado matrimonio igualitario. Vamos a conversar detalles con nuestro invitado. Efraín Soria, psicólogo, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad, consultor para Naciones Unidas, integrante DAI Latino. Efraín, buenas tardes, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos y a todas las que nos ven. Claro, sí, buenas noches ya. Efraín, cuéntanos un poco, ¿cómo les fue este día viernes en la Corte Constitucional? Usted encabezó un pedido primero en la Corte Provincial de Pichincha para que se viabilice el matrimonio igualitario. Hoy se realizó la fase de audiencia pública en la Corte Constitucional. ¿Cómo les fue en este día? Bueno, en realidad para las comunidades LGBTI este es un día histórico, puesto que se está cristalizando un anhelo que tenemos desde hace muchísimos años, el poder gozar de los mismos derechos y las mismas garantías que tienen los demás ciudadanos del Ecuador. Para la comunidad LGBTI, que se apruebe el matrimonio civil igualitario significa que se equiparan los derechos por lo menos en el tema de la formalidad para los ciudadanos LGBTI. Este no es un tema que ha nacido ayer, ni siquiera en el año pasado, sino hace más de 5 años, cuando la primera causa que se presentó en el 2014, justamente se presentó la primera causa de Pamela Troya y Gabriela Correa. Ese caso lamentablemente ha estado en la Corte por mucho tiempo, y lo que hemos hecho como una estrategia de las comunidades, con el apoyo de nuestros compañeros de la Fundación Pacta, que son los abogados que están litigando esta causa, lo que se ha hecho es presentar varias parejas en el registro civil para solicitar el derecho al matrimonio. Estos derechos no han sido fácilmente, mejor dicho, el registro civil ha dicho que no. ¿Pero por qué les han dicho que no? No ha porque podido el registro legalizar su civil matrimonio. considera que para garantizar el tema del acceso tiene que haber una reforma constitucional. Entonces, nosotros consideramos que eso no es necesario, porque lo que nosotros estamos litigando es que hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manifiesta que los estados pueden, sin necesidad de hacer reformas legales o constitucionales en este caso, pueden garantizar el acceso al matrimonio. Eso en unos términos más coloquiales, ¿no es Pero cierto? el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más bien facultativo, no mandatorio, y allí viene también la discusión. No, eso es lo que la gente cree, pero en realidad… ¿Qué es lo que dice el documento, el pronunciamiento de la Corte? A ver, en el pronunciamiento de la Corte, en el caso de la consulta 2417, lo que dice es que la Corte, que los países tienen que ir arreglando y garantizando el acceso al matrimonio de los ciudadanos LGBTI. Pero no es esta opinión la que le da el carácter vinculante, sino que son otras opiniones anteriores de la misma Corte que establecen que sus opiniones no solamente son opiniones, sino que tienen un carácter vinculante para cada uno de los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces eso hay que tener bien claro, o sea, no es solamente esta opinión, sino son varias opiniones en las que los estados están obligados, y no es solamente la opinión, sino que están obligados a observar las recomendaciones. Ustedes entonces apelan a los pronunciamientos emitidos con anterioridad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se viabilice una reforma constitucional y pueda legalizarse a través del registro civil el matrimonio igualitario. Claro, porque la Corte en la opinión consultiva 2417 dice que se pueden hacer arreglos de carácter judicial, legislativo y administrativo. Entonces, en el caso administrativo, el registro civil simplemente podría formatear y dar acceso también. Entonces, no es necesario que la reforma llegue, que en el Ecuador tenemos 3 maneras de reformar la Constitución, pero no es necesario en este caso. Muy bien, Efraín, avancemos brevemente. Se abrió esta fase este día viernes 29 de marzo. Tal vez en cuanto a plazos para que se pronuncie la Corte Constitucional, ¿cómo avanzará este caso? Bueno, nosotros esperamos que tal vez en 30 días que se vence el plazo, la Corte tenga una resolución y esa resolución permita que se establezca el acceso al matrimonio entre las personas del mismo sexo, con lo que se garantiza el derecho de los ciudadanos del LGBTI, que es lo que estamos buscando desde hace mucho tiempo, se equipare esa igualdad y por lo menos
continuemos con esta cultura de paz que queremos, donde todos gocemos de los mismos derechos. ¿Cuántas parejas más están dentro de este proceso? Porque usted encabeza. Actualmente, aparte de la primera que fue en el año 2014, tenemos ya 10 casos más. El mío es uno de los 10 nada más, pero seguramente si es necesario, existen muchos más compañeros LGBTI que van a presentar más recursos, ya sea al registro civil o a las diferentes cortes, para poder obtener este derecho. Muy bien, muchas gracias, Efraín, por estar con nosotros gracias. En la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos algunos detalles de lo que fue esta audiencia pública que se abrió este día viernes en la Corte Constitucional. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. La Comisión de Soberanía Alimentaria, mediante su informe, solicita una prórroga a la presidenta de la Asamblea Nacional para presentar en 30 días el proyecto de ley de regulación y control del banano y otras musáceas. Tenemos los detalles. El proyecto de ley de regulación y control del banano no supera el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la comisión sigue trabajando en la construcción del proyecto. Por ello, la asambleísta Verónica Guevara solicitó una prórroga a la titular del Legislativo para trabajar sobre el informe. Solicitar una prórroga a partir del 1 de abril de 2019 a la presidenta de la Asamblea Nacional por 30 días para presentar el informe del segundo debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano y otras musáceas afines. También conocieron sobre el oficio mediante el cual el asambleísta Juan Carlos Yar, coordinador de la subcomisión encargada del tratamiento del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción de la palma aceitera, solicita una prórroga para presentar el informe del referido proyecto de ley. Yo sí considero que se debe dar la prórroga de tiempo para que esta subcomisión pues logre reunirse con todos los sectores y todas las provincias que están inmersas también en ese tema de palmicultores. Dentro del trabajo de la comisión también conocieron el criterio jurídico emitido por el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional respecto al retiro del proyecto de ley reformatoria a la ley del sector cafetalero. Los asambleístas coincidieron en el archivo de este proyecto. Tenemos que tener una sesión para nosotros aprobar el informe que nos ha dado la subcomisión con recomendación de archivo y de ahí baja al Pleno de la Asamblea para que sea el Pleno de la Asamblea el que defina si este se archiva o si el Pleno de la Asamblea considera que debe seguir el proceso para que se reforme. Para construir el proyecto de ley de regulación y control del banano, los integrantes de la comisión visitarán los cantones de Naranjito y también del Guabo para escuchar las propuestas de los sectores involucrados e interesados en la creación de este proyecto. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez avanzó en el tratamiento del capítulo primero del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a los derechos del desarrollo integral. En el debate se analizaron los derechos a la educación sexual y el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la educación sexual es un tema analizado al interior de la Comisión Ocasional de Niñez en el marco del tratamiento de los derechos al desarrollo integral. Según explicó la legisladora Encarnación Ducci, la propuesta plantea incluir una asignatura en la malla curricular. De que el niño, la niña y el adolescente vaya conociendo o vaya conociéndose biológicamente inclusive, y eso será pues una herramienta para que a su vez luego vaya a poder protegerse y a poder defenderse de tanto abuso sexual que ha existido lamentablemente en la sociedad. A ello se vincularía la capacitación a los docentes. El asambleísta Ángel Simalesa, integrante de esta comisión, añadió que este aspecto será analizado con sustento en lo establecido en la Constitución. Esta falta de educación, de compromiso tanto en educación, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones sexuales, es trascendental e importante en la parte formativa. La mesa, además, abordó sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta iniciativa plantea que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho progresivo a autodeterminarse y a vivir libremente de acuerdo con su grado de desarrollo y madurez, pensar libremente, expresar sus opiniones. Derechos y a las obligaciones que tienen tanto los padres como los niños, niñas y adolescentes, y ahí se le pondrá qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Sin más límites a los establecidos en la Constitución y en la ley,
no estoy de acuerdo y sugiero que se elimine, porque existen personas de otras nacionalidades que también se encuentran en el país y se verían limitadas. La comisión además continuó con el debate de los derechos de participación que contempla la libertad de expresión. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y junto a Tatiana Sonnenholzner conoceremos las actividades de las cuales ustedes podrán ser parte este fin de semana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo actividades para el fin de semana. Ahora empecemos para ver cuáles son. Este viernes la segunda edición del proyecto Mi Música se presenta en el Teatro México. Esta es una colaboración entre el Grupo Yavirac y también la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito. La entrada solo cuesta $5 y el evento empieza a las 7:30 de la noche. Y la película Lo Imposible se presentará en el Teatro de la Casa de la Cultura este sábado a las 5 de la tarde. Pero esto no es lo mejor, sino que se trata de cine inclusivo. Así que contará con actores sordos para personas con alguna discapacidad. Y si no la tienes, también puedes ser parte de este hermoso proyecto porque es una forma distinta de ver películas. Empieza a las 5 de la tarde, no tiene ningún costo y es apto para todo público. Ven y disfruta de un domingo diferente en Bar Zarcito. Esto se trata de una feria de emprendimiento con artistas ecuatorianos. Así que si quieres un plan distinto para fin de mes, este es el lugar ideal, porque puedes conseguir comida deliciosa, artículos por artistas ecuatorianos y muchas cosas más. Es un evento para todo público que empieza a las 11 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo más actividades para el fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Tatiana. Nosotros también, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche, un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.